Con un ladrillo en la mano, temblando de una rabia que no sabía que aún poseía, le grité a mi nuera que se largara de la casa que construí con mis propias manos. El peso áspero de la piedra se sentía extrañamente correcto en mi palma, un ancla en medio de la tormenta que era yo misma. El rostro de Leticia, mi nuera, era una máscara de incredulidad y desprecio. Detrás de ella, mi hijo Marcos, su marido, mi único hijo, me miraba sin moverse, con los brazos caídos a los costados, como un espectador pasivo de la demolición de su propia madre. El sol de la tarde malagueña caía a plomo sobre el patio, calentando las baldosas que Manuel y yo habíamos puesto hacía más de 40 años, y en ese silencio tenso solo se oía mi respiración agitada. Yo, Carmen García, a mis 70 años, viuda y abuela, me había convertido en una amenaza en mi propio hogar. Y la pregunta que me taladraba el cráneo no era por qué había cogido ese ladrillo, sino por qué había tardado tanto en hacerlo. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo había empezado con gestos de amor, o eso me hicieron creer. Cuando mi Manuel se fue, hace ya 2 años, el silencio de la casa se volvió un enemigo. Las paredes, que antes guardaban el eco de su risa, ahora solo devolvían el sonido de mi soledad. Marcos y Leticia no tardaron en presentarse con maletas y sonrisas compasivas. «Mamá, no puedes estar sola», dijo mi hijo, abrazándome con una fuerza que ya no reconocía. «Nos mudamos contigo para cuidarte, para que no te falte de nada». Yo, ahogada en la pena, acepté. ¿Qué madre no querría tener a su único hijo cerca en un momento así? Fue como si abrieran una ventana en una habitación cerrada, y yo respiré, agradecida, sin darme cuenta de que el aire que entraba estaba viciado. Los primeros meses fueron una luna de miel envenenada. Leticia reorganizó mi cocina para hacerla más funcional. «Carmen, que ya no estás para estos trotes». Marcos se encargó de mis facturas y de mi cartilla del banco. «Para que no te líes con los números, mamá, que es un jaleo». Y un día, las llaves de mi viejo Seat Ibiza desaparecieron de la entrada. «Las hemos guardado nosotros por seguridad», explicó Leticia con dulzura. «Con el tráfico que hay ahora, es un peligro. Si necesitas algo, te llevamos nosotros». Poco a poco, sin un solo grito, sin una mala cara, me fueron tejiendo una jaula de seda. Una prisión construida con las palabras «es por tu bien». Yo, que había regentado mi propia mercería en el barrio de Welling durante 40 años, que sabía de memoria el precio de cada botón y el metraje de cada rollo de tela, ahora tenía que pedir 20 euros para comprar pescado en el mercado. Mi vida se convirtió en un itinerario diseñado por ellos. Médicos, paseos cortos por el paseo marítimo y visitas cronometradas. Mis amigas, las de toda la vida, empezaron a espaciar sus llamadas. «Es que nunca puedes», me dijo un día Pilar, mi mejor amiga, con un deje de tristeza. Y era verdad. Siempre había una excusa. «Mamá está descansando, hoy tiene médico, es que se cansa mucho». Me estaban aislando, cortando los hilos que me unían al mundo, a mi mundo, y yo, por no discutir, por miedo a que se fueran y me dejaran sola otra vez, callaba. La casa, mi santuario, el lugar donde cada baldosa y cada grieta contaban la historia de mi vida con Manuel, se convirtió en su territorio. Sus voces llenaban el espacio, sus reglas dictaban las horas, y yo me movía por los pasillos como un fantasma educado, pidiendo permiso, dando las gracias. A veces, por la noche, oía susurros desde su dormitorio, palabras sueltas que no lograba conectar. Inversión, documentos, el momento adecuado. Cuando yo entraba en la habitación, callaban y me sonreían. La sonrisa de Leticia, en particular, era un arma, amplia, perfecta, pero no le llegaba a los ojos. Sus ojos eran fríos, calculadores. Eran los ojos de alguien que mira un objeto y le pone precio. La explosión, el día del ladrillo, llegó por la razón más simple y más humana. Quise invitar a Pilar a tomar un café. Hacía semanas que no la veía y necesitaba hablar con ella, desahogarme. Se lo comenté a Leticia en la cocina. Su reacción fue instantánea. Dejó el cuchillo con el que cortaba verduras
y me miró con esa paciencia fingida que tanto me crispaba. Carmen, ya hemos hablado de esto. Pilar es una mala influencia. Te mete ideas raras en la cabeza, te pone nerviosa. No te conviene. Que no me conviene. Repetí. Y la palabra sonó extraña en mi boca. Pilar es mi amiga desde que teníamos 7 años. Por eso mismo, dijo, volviendo a sus verduras. La gente cambia, y tú ahora estás muy vulnerable. Nosotros solo queremos protegerte. Fue esa palabra, protegerte, la que rompió algo dentro de mí. La misma palabra que usaron para quitarme las llaves, el dinero, la libertad, y vi con una claridad terrible la verdad de mi situación. No me estaban cuidando, me estaban poseyendo. La rabia subió desde lo más profundo de mi ser, una ola caliente y amarga. Salí al patio, gritando que era mi casa, que invitaría a quien me diera la gana, y entonces, en medio de la tormenta de insultos que Leticia me lanzaba, mientras me llamaba vieja loca y senil, dijo algo que congeló la sangre en mis venas. Gritó: «Por eso Marcos y yo ya hemos hablado con el doctor Salazar. Él sabrá qué hacer contigo después de la evaluación final». Un silencio helado cayó sobre el patio. Marcos la miró, horrorizado por su desliz. Pero ya era tarde. El nombre y la frase resonaron en mi cabeza, conectando con los susurros que había oído semanas atrás a través de la puerta de su dormitorio. Doctor Salazar, evaluación final. En ese instante, mientras el ladrillo seguía pesado en mi mano y el corazón me martilleaba en el pecho, lo comprendí. Esto no era una pelea familiar por una taza de café. Era una estrategia, una obra de teatro fríamente calculada donde todos tenían un papel, y el mío, sin yo saberlo, era el de la loca a la que había que encerrar. El ladrillo cayó de mi mano con un golpe seco sobre las baldosas. El sonido, desproporcionadamente alto en el silencio que siguió, fue como un punto y final. Nadie dijo nada más. Leticia me lanzó una última mirada, una mezcla de odio y, curiosamente, de triunfo, y entró en la casa. Marcos, mi hijo, ni siquiera me miró. Pasó a mi lado, con los hombros encogidos, como si yo fuera una ráfaga de viento molesta, y la siguió. Me quedé sola en el patio, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja violento. El aire olía a jazmín, el jazmín que Manuel había plantado para mí. Todo en esa casa me hablaba de él, de nosotros. Y ahora, todo se sentía profanado. Esa noche, la cena fue un funeral sin difunto. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra los platos. Yo tenía un nudo en el estómago que no me dejaba probar bocado. Ellos comían con una calma metódica, como si la escena del patio nunca hubiera ocurrido. Esa normalidad era casi más aterradora que los gritos. A la mañana siguiente, la Guerra Fría se había instalado. Marcos me esperó después del desayuno, con esa expresión de falsa solemnidad que ya empezaba a conocer bien. Se sentó a mi lado en la mesa de la cocina. El sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. «Mamá», empezó, y su voz era un susurro compungido. «Lo de ayer no puede volver a pasar. Leticia y yo estamos muy preocupados por ti. Tu comportamiento es cada vez más errático». Yo no dije nada. Solo lo miré, esperando el golpe. «He hablado con el doctor Salazar», continuó, y al oír el nombre, un escalofrío me recorrió la espalda. «Es un geriatra excelente, el mejor de Málaga. Nos ha dado una cita para ti. Este viernes, a las 11. No era una pregunta, era una sentencia. «Yo no necesito ningún médico», respondí con un hilo de voz. «Sí, mamá, sí que lo necesitas», dijo, y por primera vez su voz perdió el tono de pena y se endureció. «Iremos el viernes. Es por tu bien». Se levantó y se fue, dejándome sola con el zumbido de mis propios miedos. Más tarde, encontré sobre la mesita del salón un folleto, a todo color, con fotos de ancianos sonrientes jugando a las cartas y paseando por jardines impecables. El título, en letras doradas, era una burla cruel: «Residencia Dulce Ocaso». Leticia lo había dejado allí, en un lugar bien visible, como quien deja una nota en la nevera. Lo cogí con manos temblorosas. Era un catálogo para mi exilio. Cada foto, cada frase sobre cuidados personalizados y una comunidad activa,
Era un insulto a mi inteligencia, a mi vida. Me estaban enseñando la jaula antes de encerrarme en ella. Rota, me refugié en mi dormitorio, el único lugar que aún sentía mío. Busqué consuelo en lo único que me quedaba intacto, los recuerdos. Abrí el viejo baúl de madera de Manuel, el que trajo de su pueblo cuando vino a Málaga a buscarse la vida. El olor a naftalina y a tiempo guardado me llenó los pulmones. Buscaba el primer álbum de fotos que hicimos, el de nuestra boda. Mis dedos, torpes por la edad y los nervios, removieron viejos manteles y ropas de bebé. Fue entonces cuando noté que una de las tablas del fondo estaba suelta. Tiré de ella con curiosidad y cedió, revelando un pequeño hueco que nunca había sabido que existía. No había joyas ni dinero, solo una pequeña grabadora de periodista, de las de antes, con cintas de casete en miniatura, y un par de ellas aún en su plástico. Sonreí con tristeza. Era una de las aficiones de Manuel. Soñaba con ser corresponsal de radio antes de que la vida y la mercería se impusieran. La sostuve en mi mano. Era un objeto pesado, metálico, frío, una reliquia de otro tiempo. Y entonces, como un relámpago, la voz de Leticia gritando en el patio volvió a mi mente. Hemos hablado con el doctor Salazar, y los susurros nocturnos, las palabras sueltas. ¿Y si pudiera oírlas? ¿Y si pudiera atrapar esas palabras que flotaban en el aire de mi casa como un veneno invisible? La idea era una locura, propia de una película de espías, no de una jubilada de 70 años. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Estaba sola, acorralada y a punto de ser declarada loca. La locura, a veces, es la única respuesta cuerda. Esa tarde, fingí encontrarme mal, que necesitaba descansar. Con el corazón martillándome contra las costillas, puse una cinta nueva en la grabadora. Me aseguré de que las pilas, milagrosamente, aún funcionaban, y la escondí en el fondo de mi delantal de flores, justo en el bolsillo grande donde siempre guardaba los pañuelos. La activé, un pequeño clic casi inaudible, antes de salir al salón. Me senté en mi sillón, fingiendo coser un bajo, mientras ellos hablaban en la cocina, preparando la cena. Sus voces llegaban amortiguadas, pero llegaban. Hablaban de fútbol, del tiempo, de cosas banales. Durante un momento, pensé que era una estúpida, que todo estaba en mi cabeza, pero esperé. La paciencia es un músculo que las costureras desarrollamos bien. La oportunidad llegó después de cenar. Se sentaron en el sofá a ver la televisión. Yo dije que me iba a la cama, que me dolía la cabeza. Les di las buenas noches, con la voz más frágil que pude fingir. Una vez en mi cuarto, no me acosté. Me encerré en el baño, el único lugar con pestillo, y puse una toalla bajo la puerta. Con los dedos temblando de una forma que daba pena, saqué la grabadora, rebobiné un poco la cinta y le di al play. Al principio solo se oía el ruido de fondo, el televisor, pero entonces empezaron a hablar, creyéndome dormida, y el suelo desapareció bajo mis pies. El viernes será el día, dijo la voz de Leticia, clara como el cristal. Salazar ya está avisado. Tiene que describir un cuadro de demencia senil incipiente. Con eso y un par de anécdotas nuestras sobre sus despistes, será suficiente. ¿Estás segura de que el notario no pondrá pegas?, preguntó la voz de mi hijo, la voz que yo había acunado. Marcos, por favor. Es amigo de mi padre. Lo tenemos todo atado. Carmen firmará la cesión de poderes sin enterarse de lo que es. Pensará que son papeles para el seguro del hogar. Una vez tengamos su firma, podemos poner la casa a la venta la semana que viene. Con lo que saquemos, liquidamos el préstamo del negocio, y aún nos queda para empezar de nuevo, lejos de aquí. Pobre mamá, dijo Marcos, y noté un matiz de duda en su voz. Pobre de nosotros si no lo hacemos, replicó Leticia, su voz afilada como un cuchillo. ¿O prefieres que nos embarguen hasta el apellido? Ella ha vivido su vida. Le conseguiremos una buena habitación en el Dulce Ocaso. Estará bien cuidada. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Apagué la grabadora. El silencio del pequeño baño era total. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado para siempre, reemplazadas por un frío que nacía en la boca del estómago y se extendía por todo mi cuerpo. La traición tenía sonido. Y era la voz de mi propio hijo,
vendiendo mi vida por 30 monedas de plata. En ese momento, acurrucada en el suelo frío del baño, la anciana asustada y vulnerable murió, y en su lugar nació otra mujer, una que no tenía nada que perder, y por lo tanto lo podía arriesgar todo. Rebobiné la cinta hasta el final. Escuché de nuevo, para memorizar cada palabra, cada matiz, y entonces oí la frase que se convirtió en mi sentencia y en mi única esperanza. La voz de Leticia, diciendo: el viernes, después del informe del médico, sobre las 5, le llevamos los papeles del notario aquí a casa. Firmará sin enterarse. El viernes. Tenía menos de 72 horas para desmontar una conspiración que llevaba meses tejiéndose a mi espalda. El miércoles por la mañana me desperté antes de que saliera el sol. Por primera vez en 2 años, no me desperté con la pesadez de la pena, sino con una claridad afilada y peligrosa. Tenía un plan, o, mejor dicho, tenía el principio de uno. Sabía que cada gesto, cada palabra, sería observada. Tenía que ser la misma Carmen frágil y confundida que ellos habían decidido que era. Era mi mejor disfraz. Durante el desayuno, apenas levanté la vista del tazón de leche. Dejé caer la cuchara una vez, a propósito. Vi a Leticia y a Marcos intercambiar una mirada por el rabillo del ojo. La mirada que se le dedica a un mueble viejo y roto. Perfecto. No me encuentro muy fina, dije con voz temblorosa. Creo que voy a bajar a la farmacia a por unas pastillas para la tensión, y a que me la tomen, que la noto alta. Leticia se ofreció a acompañarme de inmediato. No, de ninguna manera, Carmen. Te llevo yo en un momento. No, hija, de verdad, insistí, poniendo una mano en mi pecho. Necesito que me dé un poco el aire. Iré despacio, apoyándome en la pared si hace falta. No tardo nada. Quizás mi actuación fue demasiado convincente, o quizás la idea de tenerme fuera de casa un rato les resultó un alivio. Tras unos segundos de duda, Marcos asintió. Está bien, mamá, pero con mucho cuidado, y llévate el móvil. Me dio un beso en la frente, un beso frío, de Judas. No sabía que llevaba la grabadora, mi única y verdadera arma, bien sujeta en el bolsillo interior de mi chaqueta. En cuanto doblé la esquina, mi paso se aceleró. No fui a la farmacia. Fui directamente a casa de Pilar, a 4 calles de la mía. Toqué su timbre, y mi amiga me abrió con cara de sorpresa, que se transformó en preocupación al ver mi rostro. Carmen, hija mía, ¿qué pasa? Pareces un fantasma. No esperé a entrar. Allí mismo, en el quicio de su puerta, se lo solté todo. Las humillaciones, la sospecha, el folleto de la residencia, la grabación. Entramos en su salita. Echó los pestillos y con un café recién hecho temblando en nuestras manos, le puse la cinta. Pilar escuchó la conversación entera en un silencio sepulcral, con el ceño cada vez más fruncido. Cuando la voz de Leticia terminó de hablar, mi amiga apagó la grabadora con un golpe seco. Se quedó mirando al vacío durante unos segundos. Luego me miró, y en sus ojos no había pena, sino una furia que hizo que me irguiera en mi asiento. «Hijos de la gran puta», dijo, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Perdóname la boca, Carmen, pero no tienen otro nombre». Se levantó y empezó a caminar en círculos por la pequeña habitación. «Esto no se queda así. A ti no te meten en ningún dulce ocaso de los demonios. A ti no te tocan un pelo. Fue ella, mi Pilar, mi ancla, quien tuvo la idea. El nieto de Maruja, la que en paz descanse. ¿Te acuerdas? El chico estudió para abogado. David. Un chico muy serio, muy decente. No como otros», sentenció, lanzando una indirecta afilada como un alfiler. «Hay que llamarlo. Ahora mismo». Esa misma tarde, estábamos sentadas en una mesa al fondo del café central, un lugar ruidoso y lleno de gente, perfecto para que nadie escuchara nada. David llegó puntual. Era un joven de menos de 30 años, con unas gafas de pasta y una mirada seria que lo hacía parecer mayor. Nos saludó con un respeto conmovedor. Le pusimos al día. Hablé yo, con una voz sorprendentemente firme, mientras Pilar asentía a cada frase. Luego, le pasé a David un auricular y puse la grabación. Vi cómo su expresión profesional se iba transformando.
Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el puño sobre la mesa. Cuando terminó de escuchar, se quitó el auricular lentamente. «Señora Carmen», dijo, y su voz era grave. «Esto no es solo una falta de respeto, esto es un presunto delito de coacción e intento de estafa, y lo vamos a parar». Durante la siguiente hora, trazamos el plan. David fue claro y metódico, y su calma me contagió una fuerza que no sabía que tenía. La clave, nos explicó, es su exceso de confianza. Creen que la tienen doblegada. Vamos a usar eso en su contra. El plan era arriesgado, requería que yo tuviera nervios de acero. Primero, debía seguir actuando. Debía ser la víctima perfecta hasta el último momento. Segundo, asistiría a la cita con el doctor Salazar el viernes. No discuta, no se niegue, conteste a todo con monosílabos. Deje que él escriba su informe falso. Lo necesitaremos. Tercero, y lo más importante, la notaría. David averiguó que el notario, don Alejandro, era efectivamente un viejo conocido del padre de Leticia. «No podemos confiar en él», sentenció David, «pero iremos. Usted irá con ellos, como un cordero al matadero. Pero no estará sola». David prepararía toda la documentación para anular cualquier cesión de poderes y, lo más importante, se presentaría en la notaría en el momento de la firma, acompañado de un colega suyo, un notario de su total confianza, que actuaría como testigo legal de todo el proceso. Les haremos caer en su propia trampa, delante de un fedatario público. No tendrán escapatoria. Volví a casa sintiéndome otra persona. El miedo seguía ahí, en un rincón, pero ahora estaba acompañado de una determinación de hierro. Esa noche, el ambiente era extrañamente amable. Leticia incluso me preparó mi postre favorito, arroz con leche. Era la calma que precede a la tormenta. Después de cenar, cuando ya me había metido en la cama, Marcos llamó suavemente a mi puerta. Entró y se sentó en el borde de mi cama, como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. La imagen era tan tierna que, por un segundo, mi corazón flaqueó. «Mamá», empezó, cogiéndome una mano. Sus manos estaban cálidas, las mías, heladas. «Sé que estás enfadada, y lo entiendo. Pero quiero que sepas que todo esto, todo, lo hacemos porque te queremos. Nos duele verte así, tan perdida». Me acarició el pelo, un gesto que antes me habría reconfortado y que ahora sentía como el roce de una serpiente. «El viernes será un día un poco difícil, lo sé. La visita al médico, los papeles. Pero si colaboras, mamá, si confías en nosotros, todo será muy rápido y fácil. Sin problemas». Hizo una pausa, y su voz bajó un tono, volviéndose más grave. «Pero si te niegas, si montas una escena, las cosas se complicarán. Tendríamos que pedir una intervención judicial. Vendría un juez, peritos. Sería un proceso largo y muy desagradable para ti. Te verían como a una enferma, y al final, el resultado sería el mismo». Me soltó la mano y se levantó. La amenaza era inequívoca, envuelta en papel de regalo de falsa preocupación. Si fallaba, me esperaba un infierno legal y personal del que no saldría jamás. «Solo queremos lo mejor para ti, mamá», concluyó desde la puerta. «La cita en la notaría de don Alejandro es el viernes a las 5, después del médico. Por favor, pórtate bien». Cerró la puerta, dejándome en la oscuridad. La calma antes de la tormenta había terminado. La cuenta atrás había comenzado. El jueves fue el día más largo de mi vida. Fue un ensayo general de mi propia desaparición. Me movía por la casa con una lentitud estudiada, fingiendo no encontrar las cosas, haciendo preguntas irrelevantes. Cada gesto era una pieza de mi armadura, una mentira para proteger la verdad. Por la noche, apenas dormí. Repasaba el plan una y otra vez, mientras el sonido de la respiración de mi hijo al otro lado del pasillo se me antojaba el de un extraño. ¿En qué momento se había roto? ¿En qué recodo del camino había perdido a aquel niño que se dormía en mi regazo? No encontré respuestas, solo el tic-tac del reloj del salón, marcando las horas que me acercaban al abismo. El viernes por la mañana me vistieron como a una muñeca para ir a la consulta del doctor Salazar. Leticia escogió mi ropa, una falda gris, una blusa de flores apagadas, ropa de anciana invisible.
El consultorio del doctor era un lugar impersonal y frío, con un olor a desinfectante que se pegaba en la garganta. El doctor Salazar era un hombre de sonrisa fácil y ojos que no sonreían. Me hizo preguntas sencillas que yo respondí con una confusión calculada. ¿En qué día estamos, Carmen? Creo que... ¿Martes? ¿Quién es el presidente del gobierno? Ay, hijo, yo de política ya no entiendo. Me hizo dibujar un reloj y uní los números con una línea temblorosa. Marcos y Leticia, sentados a mi lado, asentían con gravedad a cada fallo mío, intercambiando miradas de falsa compasión. Salí de allí con un diagnóstico no verbalizado de incompetencia y con el estómago hecho un nudo. La primera parte de su plan se había cumplido. Se sentían invencibles. A las 5:45 de la tarde, estábamos en el coche de Marcos, de camino a la notaría de don Alejandro, en pleno centro de Málaga. El sol de la tarde se filtraba entre los edificios, cegador. Leticia parloteaba sobre el tiempo, sobre lo bonito que estaba el paseo marítimo. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar a la gente, las tiendas, la vida. Me sentía como una condenada a la que le conceden un último paseo. ¿Volvería a ver todo aquello como una mujer libre? La notaría era exactamente como la había imaginado. Un piso señorial con techos altos, suelos de madera que crujían y un silencio espeso, casi religioso. Nos hicieron pasar al despacho principal. Don Alejandro era un hombre corpulento, de traje impecable y una calva reluciente. Nos saludó con una profesionalidad distante, aunque le dedicó una sonrisa cómplice al padre de Leticia, cuyo retrato colgaba en la pared. El despacho olía a cera de muebles y a papel sellado. Una gran mesa de caoba nos separaba, y yo me sentí minúscula en la pesada silla de cuero que me ofrecieron. Marcos y Leticia me flanquearon. Sentía el calor de sus cuerpos a mi lado, una presencia opresiva. Don Alejandro carraspeó y empezó a leer los documentos. Usaba un lenguaje legal, enrevesado, lleno de cláusulas y disposiciones. Palabras como cesión de plenos poderes, administración de bienes y acto de apoderamiento general flotaban en el aire. Yo mantenía la vista fija en mis manos, entrelazadas sobre mi regazo. Parecía la viva imagen de la sumisión. Por dentro, mi corazón latía con una fuerza tan descomunal que temía que pudieran oírlo. ¿Y si David no llegaba? ¿Y si algo había salido mal? Por lo tanto, doña Carmen García cede a su hijo, don Marcos Ruiz, la plena potestad para actuar en su nombre en toda gestión financiera, administrativa y patrimonial, incluyendo la potestad para enajenar bienes muebles e inmuebles, concluyó el notario. Dejó los papeles sobre la mesa y deslizó un bolígrafo hacia mí. Su firma aquí, por favor, Carmen. Silencio. Todos los ojos estaban fijos en mí. La punta del bolígrafo brillaba bajo la luz de la lámpara. Era el punto final de mi vida como persona autónoma. Levanté la vista, no hacia el papel, sino hacia mi hijo. Lo miré directamente a los ojos. Marcos, hijo, dije, y mi voz sonó quebrada, frágil. Era la última pregunta, el último intento de alcanzar al niño que una vez fue. ¿Tú estás seguro de que esto es lo mejor para mí? Por un instante, solo un instante, vi una fisura en su compostura, una sombra de duda, de vergüenza, pero Leticia le puso una mano en el brazo, un gesto sutil, una presión casi imperceptible, y la sombra desapareció. Sí, mamá, dijo, con la voz firme. Es lo mejor. Confía en mí. Asentí lentamente. Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba. Lo acerqué al papel. Y entonces llamaron a la puerta. Unos golpes firmes, claros. Don Alejandro levantó la vista, molesto por la interrupción. Adelante. La puerta se abrió y apareció David. No venía solo. A su lado, un hombre de aspecto serio y traje gris, que reconocí como el notario que David me había descrito. Disculpen la interrupción, dijo David con una calma que llenó la habitación. Don Alejandro, mi nombre es David Vega, y soy el abogado de doña Carmen García. Creo que llegamos justo a tiempo. El rostro de Leticia se transformó. La sonrisa de suficiencia se congeló, reemplazada por una mueca de incredulidad y furia. Marcos se quedó blanco como el papel. ¿Abogado?, balbuceó Marcos. Mamá, ¿qué significa esto? Significa.
continuó David, avanzando hacia la mesa, que mi clienta no va a firmar absolutamente nada. De hecho, nos gustaría aclarar un par de puntos sobre este acto de amor familiar. Don Alejandro, el notario, se irguió en su silla, carraspeando. Joven, esta es una reunión privada. Le ruego que se marche. Me temo que no, replicó David, y su voz era acero puro. Porque esta reunión es el posible escenario de un delito. Y mi colega aquí presente, don Ignacio Fuentes, notario en ejercicio, está aquí para dar fe de todo lo que ocurra. El primer golpe. El notario cómplice ahora tenía un testigo imparcial de su mismo rango. Su rostro perdió color. Esto es un montaje, siseó Leticia. La vieja os ha engañado. No está bien de la cabeza. Curioso que diga eso, dijo David, sacando de su maletín un pequeño altavoz. Porque tenemos la impresión de que quien no está bien es quien coacciona a su propia madre para robarle su casa. Y apretó el play. La voz de Leticia, nítida, cruel, llenó el silencio solemne de la notaría. Salazar ya está avisado. Tiene que describir un cuadro de demencia senil incipiente. La cara de Leticia era un poema. Pasó del blanco al rojo en segundos. Con lo que saquemos, liquidamos el préstamo. Ella ha vivido su vida. Le conseguiremos una buena habitación en el Dulce Ocaso. Cuando la grabación terminó, el silencio fue aún más pesado que antes. Marcos tenía la cabeza hundida entre las manos. «Es una grabación ilegal, un montaje», gritó Leticia, poniéndose en pie de un salto. «Puede que sea ilegal», concedió David con una calma exasperante. «Pero es la verdad. Y por si un juez tuviera dudas, también tenemos esto». Dejó sobre la mesa un folio. Declaración jurada de su vecino, don Antonio Benítez, que testifica haberla oído a usted, señora, el pasado martes por la tarde, hablando por teléfono en el patio y alardeando de cómo iban a desplumar a la vieja. Cito textualmente. Parece que su prudencia no es su mayor virtud. Ese fue el golpe de gracia. La compostura de Leticia se hizo añicos. Se giró hacia mí, y en sus ojos ya no había cálculo, solo un odio puro, desatado. «Vieja manipuladora», me gritó, con la voz rota por la rabia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, te hemos aguantado, te hemos cuidado. Deberías estar agradecida. Nos lo debes todo. Esa casa debería ser nuestra». Marcos intentó sujetarla. «Leticia, cállate, por favor». Pero ella era un torbellino de furia, escupiendo todo el veneno que había guardado tras su sonrisa, su confesión, en directo y delante de dos notarios. David esperó a que la tormenta amainara. Cuando Leticia se derrumbó en la silla, sollozando de pura rabia, él tomó la palabra. Su voz, tranquila y firme, fue la de la justicia. «Don Alejandro», dijo, dirigiéndose al notario, «creo que este acto queda anulado. Mi colega tomará nota de lo sucedido. A ustedes dos», dijo, mirando a Marcos y a Leticia. «Les informo de que en las próximas 48 horas recibirán una notificación del juzgado. Mi clienta va a solicitar una orden de alejamiento inmediata y presentará una querella criminal por coacción, intento de estafa y maltrato psicológico. Les recomiendo que busquen un buen abogado. Lo van a necesitar». Se hizo. Se había acabado. Estaba a salvo. Mi casa estaba a salvo. Miré a mi hijo. Estaba hundido, destrozado. Un hombre roto. Levantó la vista y me miró. En sus ojos no vi odio, sino una desolación infinita, el reconocimiento de su propia miseria. Y en ese momento, al ver el resultado de mi victoria, no sentí ni una gota de alegría. Solo un vacío helado, inmenso. Había ganado la guerra, sí, pero la batalla final me había costado lo único que, a pesar de todo, aún me quedaba de él. La esperanza. La salida de la notaría es un recuerdo borroso, como una escena vista a través de un cristal empañado. Recuerdo el rostro desencajado de don Alejandro, el notario, evitando mi mirada. Recuerdo a Leticia saliendo a toda prisa, con la cara oculta tras una cortina de pelo, arrastrando a un Marcos que parecía un autómata, un hombre de trapo sin voluntad. David me puso una mano en el hombro, un gesto firme y protector, y me guió hacia la salida. No hablamos en el coche de vuelta a casa. ¿Qué se puede decir después de una demolición así?
El sol de la tarde seguía brillando. La gente seguía paseando por las calles de Málaga, ajenos a la guerra que se acababa de librar en un despacho con olor a caoba. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido y vuelto a poner en marcha, roto y rearmado de una forma que aún no comprendía. Cuando David me dejó en mi puerta, me entregó las llaves que le había dado esa mañana. «Ahora está a salvo, Carmen», me dijo con una sonrisa cansada. «Mañana, a primera hora, iniciaremos todos los trámites». Le di las gracias, pero las palabras sonaban huecas. Entré en casa y cerré la puerta. Y entonces, el silencio me golpeó con la fuerza de una pared. Era un silencio nuevo, absoluto. Ya no era el silencio tenso de los últimos meses, preñado de palabras no dichas y de hostilidad contenida. Era un silencio vacío, definitivo. Sus cosas seguían allí. La chaqueta de Marcos en el perchero, una taza de café de Leticia en el fregadero, el periódico del día abierto por la sección de deportes. Eran los fantasmas de una vida que había terminado violentamente hacía apenas una hora. Caminé por las habitaciones, y por primera vez en mucho tiempo, nadie me observaba. Era libre, y nunca me había sentido tan terriblemente sola. Esa noche no pegué ojo. Me senté en el sillón del salón, a oscuras, y dejé que la casa me hablara. Cada objeto me contaba una historia, y casi todas incluían a Marcos, la marca en la pared donde medíamos su altura de niño, la foto de su primera comunión en la estantería, el balón de fútbol gastado, que aún guardaba en su antiguo armario. Había luchado por esa casa para proteger los recuerdos, y ahora esos mismos recuerdos eran cuchillos que se me clavaban en el alma. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de alivio y duelo. Pilar se instaló prácticamente en mi casa. Venía por la mañana con churros y nos sentábamos en la cocina, hablando durante horas o, simplemente, estando en silencio, que es la forma más elevada de la compañía. Con su ayuda, empaqueté las cosas de Marcos y Leticia. Cada objeto que guardaba en una caja era como cerrar una pequeña herida. David se encargó de todo el papeleo legal con una eficacia formidable. La orden de alejamiento llegó. La querella se admitió a trámite. Estaba ganando todas las batallas legales, pero el luto por mi hijo pesaba en mi corazón como una losa. Una tarde, mientras cosía un bajo sentada junto a la ventana, lo entendí. Mi gran error no había sido el amor, ni siquiera la confianza. Mi gran error había sido el miedo. El miedo a la soledad me había llevado a permitir lo impermisible. Había dejado que pisotearan mi dignidad, que borraran mis fronteras, una concesión tras otra, a cambio de no quedarme sola, y al final me había quedado más sola que nunca. Comprendí que el respeto, sobre todo el respeto a una misma, no es negociable. No es algo que se pueda ceder a trozos a cambio de compañía. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y yo había dejado que mis cimientos se pudrieran. Aproximadamente un mes después de aquel día en la notaría, llegó una carta. El cartero me la entregó en mano. Reconocí la letra de Marcos en el sobre al instante. Me temblaron las manos al cogerla. Me senté en la cocina y la observé durante casi media hora antes de atreverme a abrirla. No era una carta larga. Estaba llena de tachones y de frases torpes. No había una petición de perdón clara, no al menos la que mi corazón anhelaba. Había excusas. Culpaba a las deudas, a la mala influencia de Leticia, a la desesperación. Decía que nunca quiso hacerme daño, que las cosas se le habían ido de las manos. Terminaba diciendo que se había ido de Málaga y que lo sentía. Leí la carta 3 veces. No sentí rabia, no sentí compasión, solo una tristeza profunda y agotada. Vi en sus palabras al niño que siempre echaba la culpa a otros. Vi al hombre débil que se había dejado arrastrar. Doblé el papel cuidadosamente y lo guardé en una caja de latón donde guardo hilos y botones viejos. No la rompí, pero no la respondí. Sabía que cualquier respuesta en ese momento sería inútil. Para perdonar, primero tenía que curarme yo. Y aún estaba sangrando. Esa noche, en lugar de darle vueltas a la carta de mi hijo, hice algo que no había hecho en años. Abrí el fondo del baúl de Manuel, pero no para buscar la grabadora. Busqué una vieja libreta de ahorros, una que solo Manuel y yo conocíamos. Eran los ahorros de toda una vida.
el dinero que guardábamos por si venían maldadas. Y las cosas no podían haberse dado peor. Miré la última cifra apuntada. Era suficiente. Al día siguiente, en lugar de ir a la mercería de una amiga o a dar mi paseo habitual, entré en la estación de tren María Zambrano, me acerqué a la taquilla y con una voz que sonó sorprendentemente firme, compré un billete. Uno de ida y vuelta, con la vuelta abierta, a un pequeño pueblo de Galicia del que mi madre siempre me hablaba, pero que yo nunca había visitado. El pueblo donde estaban mis raíces. No estaba huyendo de mi dolor. Estaba, por primera vez, viajando hacia mí. Aquel viaje a Galicia fue como sumergir el alma en agua limpia. En aquel pequeño pueblo colgado de un acantilado, donde el verde era más verde y el mar sonaba con una fuerza ancestral, encontré los trozos de mí que no sabía que había perdido. Caminé por las mismas calles por las que corrió mi madre de niña. Respiré el mismo aire salado y entendí que mis raíces eran más profundas y fuertes de lo que jamás había imaginado. No necesitaba que nadie me sostuviera. Podía sostenerme sola. Cuando volví a Málaga 2 semanas después, el sol parecía brillar de otra manera, y mi casa, al abrir la puerta, ya no me pareció una fortaleza que defender, sino un hogar que habitar. Ha pasado un año desde entonces. Un año en el que he aprendido a conjugar el verbo vivir en primera persona del singular. Lo primero que hice fue bajar la persiana de mi antigua mercería, pero no para siempre. La limpié, la pinté de un azul luminoso, como el mar en un día claro, y la volví a abrir. No por el dinero. Gracias a Dios, Manuel y yo siempre fuimos hormiguitas previsoras. La abrí por la vida. 2 tardes por semana. El local se llena con el parloteo de un grupo de chicas jóvenes del barrio a las que enseño a coser. Les enseño a hacer un dobladillo, a pegar un botón, a crear algo hermoso y útil con sus propias manos. Les hablo de telas, de hilos, y a veces, entre puntada y puntada, les hablo de la importancia de tener siempre un hilo propio en la vida, uno que nadie pueda cortar por ti. Mi casa también ha resucitado. Ya no hay silencios opresivos ni susurros en los pasillos. Ahora huele a café recién hecho, al bizcocho de limón que Pilar trae los domingos, y a veces al guiso de pescado de Antonio, mi vecino, que ha cogido la costumbre de compartir su comida a cambio de que le cosa algún que otro descosido. Mis amigas van y vienen, y la mesa del salón, que antes era un escenario de tensión, ahora es el centro de largas partidas de cartas y de risas que me curan más que cualquier medicina. He construido una nueva familia, una elegida, no impuesta por la sangre, sino por el afecto y el respeto mutuo. Pero mi mayor orgullo, mi verdadero renacer, nació de la herida más profunda, con la ayuda inestimable de David, que ya es casi como un nieto para mí, y con una parte de esos ahorros que me permitieron volver a empezar, creamos la Fundación Manuel García. Es algo pequeño, modesto. Tenemos un pequeño despacho cedido por el ayuntamiento en el centro cívico del barrio. Desde allí, ofrecemos asesoramiento legal y acompañamiento gratuito a personas mayores que se sienten atrapadas, como lo estuve yo. Personas a las que sus familias intentan anular, quitarles su casa, su dinero, su voz. Cada vez que veo a alguien entrar por esa puerta con los hombros caídos por el miedo y salir, 1 hora después, con la espalda un poco más recta y un brillo de esperanza en los ojos, siento que mi dolor no fue en vano. He conseguido transformar los escombros de mi vida en un refugio para otros, y ese, creo, es el mejor homenaje que podría hacerle a la memoria de mi marido. ¿Y Marcos? No he vuelto a saber de él directamente desde aquella carta. Supe por un primo lejano que él y Leticia se habían separado y que se había marchado a trabajar al extranjero. A veces, por la noche, el dolor por su ausencia vuelve, como una marea fantasma. Es una herida que probablemente nunca cicatrice del todo. Le lloro, sí, lloro al hijo que perdí, pero ya no me culpo. He aceptado que hay decisiones que no nos pertenecen y que el amor no puede ser una excusa para la aniquilación. Le deseo paz, donde quiera que esté, pero mi paz, la mía, ya no depende de su regreso. He aprendido que la verdadera soledad no es la ausencia de gente, sino estar rodeada de personas que te hacen sentir invisible, que silencian tu existencia.
Durante 2 años, fui una extraña en mi propia vida, una espectadora de mis días. Recuperar mi voz fue el acto más aterrador y, a la vez, el más liberador que he hecho nunca. Y esa voz, aunque a veces tiemble por los años, ya no permitirá que nadie escriba mi historia por mí. Construí esa casa con amor para proteger a mi familia. Nunca imaginé que, al final, tendría que protegerla de ellos.